amigos y hermanos, bienvenidos a su programa, a su canal La Gracia Revelada. Como siempre tenemos la inmensa satisfacción, el grato placer de dirigirnos a todos ustedes con un importantísimo tema de la palabra de Dios, con el único objetivo, el único propósito de que el nombre de Dios Jesucristo sea ensalzado, sea reconocido, como dijo el sabio Salomón, Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 60, a fin de que todos los términos de la tierra conozcan que tú eres Dios. Nuestro objetivo es que cada día más personas puedan conocer que el Señor Jesucristo es nuestra vida, es nuestra esperanza, es nuestra seguridad y es nuestro todo. Estamos estudiando la escatología consumada y hemos estado hablando del día del Señor. Hemos estado viendo que es un día de juicio, un juicio particular para una nación específica. Y en este caso hemos estado viendo la nación de Israel bajo el juicio de Dios por haber dado muerte a los profetas y por haber rechazado al Señor Jesucristo y a los apóstoles que Él envió. Hoy vamos a ver que en las Escrituras se habla del juicio contra una ciudad, que la Biblia la llama la gran ciudad. Para ello nos estaremos remitiendo al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Pero es importante aclarar algunos puntos referentes al libro de Apocalipsis. En cuanto a la fecha de la escritura de ese libro, hay muchos debates, hay muchas opiniones. Básicamente hay dos posturas principales. Es la que marca una fecha tardía y la que marca una fecha temprana. Lo que marcan la fecha tardía ubican la escritura del libro de Apocalipsis alrededor del año 95 o del año 96. Y lo que postulan una fecha temprana sitúan la escritura del libro de Apocalipsis entre los años 64 hasta el año 68. Para ubicar la datación de este libro, tenemos que tomar en cuenta aspectos externos y aspectos internos del libro. Según Ireneo, que fue uno de los primeros padres de la iglesia, él fue uno de los que fijó la fecha del 95 o 96 para la escritura de este libro. Sin embargo, muchos estudiosos, muchos teólogos, muchos eruditos han fijado la fecha temprana del año 64 hasta el año 68 para la datación del libro de Apocalipsis. Ahora, nosotros al hacer un examen interno del libro, nos damos cuenta de que la postulación temprana tiene más sustento en el libro de Apocalipsis. Es decir, que este libro fue escrito antes del año 70 y que los juicios que contiene en él no hablan del fin del mundo. Este libro contiene una serie de juicios que se refieren a la destrucción de Jerusalén, los castigos que Dios anunció que enviaría a ese pueblo que una vez fue su pueblo, pero que por haber rechazado a Jesucristo ahora se constituyó en su enemigo. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 1, los versículos 1 al 3, por qué nosotros nos inclinamos por la datación temprana, por la fecha temprana. En el versículo 1 nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y si seguimos leyendo el capítulo, vamos a ver que Juan estaba en la isla de Patmos y que él estaba sufriendo tribulación al igual que los demás hermanos. Según el versículo 4, voy a leerlo también: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia,
gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan para ser enviada a las 7 iglesias de Asia Menor. Esas iglesias estaban sufriendo persecución, esas iglesias estaban en gran tribulación, como lo dice en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, esas iglesias estaban siendo perseguidas, estaban siendo maltratadas, estaban en gran tribulación. Y entonces el Apocalipsis es una revelación de que Dios está en control y de que Dios se proponía darle consuelo a esas iglesias. Si lo que está contenido en este libro se cumpliría 2000 años y pico después, serviría de poco consuelo para esas iglesias a las cuales fue dirigida esta carta. Además, en el mismo versículo 1 dice las cosas que deben suceder pronto. Y en el versículo 3 dice que hay una bienaventuranza, dice bienaventurados. Bienaventurados los que leen, los que oyen la palabra de esta profecía. Pero luego dice, ¿por qué? ¿Por qué esa bienaventuranza? Dice, porque el tiempo está cerca. Si el tiempo no estaba cerca, entonces no había bienaventuranza. Pero dice bienaventurado, pero ¿por qué bienaventurado el que lee la palabra de esta profecía? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la manifestación de los juicios de Dios sobre los israelitas, sobre los judíos que estaban persiguiendo a los cristianos, que el mismo odio y el mismo desprecio que tenían hacia el Señor Jesucristo lo volcaron hacia sus discípulos. Y pronto caería el juicio sobre ellos. Y de eso está tratando gran parte del libro de Apocalipsis. Y cuando vamos al capítulo 11, vamos a ver algo en el capítulo 11. Aquí en el capítulo 11 nosotros vamos a ver una profecía. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Bueno, aquí vemos varias cosas importantes que debemos tener en cuenta. Primero, a Juan se da una visión donde se dice que mida el templo. Entonces, ¿cuál templo tenía él en mente? El templo de Jerusalén. Es una prueba de que el templo estaba en pie. Además se está hablando de ese templo porque dice, el patio que está afuera no lo midas, porque será dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y en el libro de Daniel capítulo 12 vemos que por 1260 días se habló de que habría una profanación del santuario, lo que se conoce en la Biblia como la abominación desoladora. Pero más importante que esto es lo que dijo Jesús. Aquí se está repitiendo algo que Jesucristo dijo en el Evangelio según San Lucas capítulo 21. Vamos a verlo. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, Jesucristo habló de que Jerusalén sería pisada, sería hollada. Dice, versículo 21 hasta el 24 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. No sobre el mundo, sino sobre ese pueblo. 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense que dice en el versículo 24. Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, Dios asignó un tiempo para que los gentiles hollaran, es decir, pisaran, humillaran a Jerusalén.
que en Apocalipsis vemos entonces que son 42 meses. Por eso dice, el patio que está afuera no lo mida, porque se ha entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, la misma palabra. En Lucas dice, Jerusalén será hollada por los gentiles. En Apocalipsis vuelve y dice, será hollada por los gentiles, la ciudad santa. No dice Jerusalén, será la ciudad santa. Pero sabemos que la ciudad santa es Jerusalén. Esa es la ciudad del gran rey. Entonces, eso nos muestra que la ciudad de Jerusalén no había sido destruida cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Y la historia nos registra que Jerusalén fue destruida en el año 70. Entonces, antes del año 70 fue escrito el libro de Apocalipsis. Claro, hay otras evidencias internas, además de que lo que dice que el tiempo está cerca. En el capítulo 22 de Apocalipsis, Jesucristo habla de que su manifestación sería pronto. Vamos a ver en el capítulo 22. En el versículo 7, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro, porque era una venida en juicio sobre esa ciudad de Jerusalén. En el verso 10 dice, y me dijo, no selle la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjese que si leemos en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, se le dijo a Daniel, sella las palabras de este libro. ¿Por qué para un futuro distante? Cuando se escribió el libro de Daniel, era para que se cumpliera su profecía 2500 años después. Por eso dice para mucho tiempo. Por eso le dice sellado. Es decir, un libro sellado es que contiene profecías que no son para su tiempo y que por lo tanto no se pueden entender. Ahora, cuando se escribe el Apocalipsis, se le dice a Juan, no lo selle porque el tiempo está cerca. Entonces, es claro que si 2500 para Daniel, para Dios en el libro de Daniel, es un tiempo distante, en el libro de Apocalipsis, 2000 y pico de años no puede ser pronto, porque entonces entraría una contradicción. Entonces, todas esas son pruebas claras. En el versículo 12 también dice, ven, o sea que el contenido del capítulo 1, del capítulo 11, del capítulo 22, habla de una manifestación pronta del Señor Jesucristo, de que el tiempo estaba cerca y de que los gentiles hollarían la ciudad santa de Jerusalén. Hay otra evidencia que por razón de tiempo no la vamos, hay otra evidencia clara que por razón de tiempo en este momento no la vamos a detallar, pero en Apocalipsis 17 habla de que las 7 cabezas que estaban las 7 cabezas en la bestia de 7 cabezas, que representaban 7 reyes, dice allí 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha llegado. Y según los estudiosos, Nerón era el 6º emperador de Roma. 5 habían caído y ese era el que estaba en ese momento. Esa es otra evidencia de que el libro se escribió antes del año 70 porque Nerón murió en el año 69, se suicidó. Entonces, teniendo ya un breve panorama de que el libro de Apocalipsis hay evidencias internas de que se escribió antes del año 70 y que contiene juicio para esa nación apóstata que había violado el pacto de Dios, porque eso es otra cosa que tenemos que entender también, que el nuevo pacto había entrado, pero el nuevo pacto no podía desaparecer completamente hasta que Dios juzgara a esa nación. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y en el libro de Levítico capítulo 26 se anuncian los juicios de Dios si ellos invalidaban el pacto. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 15 al 17, dice que Dios haría un nuevo pacto porque ellos invalidaron el pacto antiguo. Entonces, al invalidar ese pacto, tenía que venir un juicio. Entonces, no se puede cerrar el antiguo pacto sin un juicio sobre los violadores del pacto. Vamos a ver que en el libro de Apocalipsis se habla de un juicio, de una destrucción sobre una gran ciudad. Se menciona esa palabra, la gran ciudad. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 17 menciona la gran ciudad. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis, donde
en el versículo 18 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí se menciona la gran ciudad. ¿Y cuál es la mujer? Versículo 4 de Apocalipsis 17 dice, o vamos a verlo desde el versículo 3, dice, me llevó en el espíritu al desierto y una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y luego entonces dice, en el versículo 18 que leímos, que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, esa palabra, la gran ciudad, es importante que la tomemos en cuenta. Entonces Babilonia es la gran ciudad en Apocalipsis. Ahora, cuando vamos al capítulo 18, nos vuelve a hablar de la gran ciudad que es destruida, que cae, donde nos dice a partir del versículo 19, dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad. Otra vuelve a hablar de la gran ciudad, con la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces vemos que en el capítulo 17, en el capítulo 18 se habla de una gran ciudad que es destruida. En el capítulo 17 se presenta bajo el símbolo de una mujer, pero es la gran ciudad. Bueno, pues también en el capítulo 16 se menciona también la gran ciudad. La gran ciudad. En el capítulo 16, que habla de la copa de la ira de Dios, versículo 17 hasta el 19 dice, Apocalipsis 16, versículo 17 al 19, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Vuelve a mencionar entonces los 3 textos que hemos visto, se menciona de la gran ciudad que es destruida. Bueno, pues en el capítulo 11 menciona otra vez, y aunque estoy yendo de atrás para adelante, el objetivo es hacer más claro cuál es esa gran ciudad. Y ahora aquí en el capítulo 11 nos va a especificar esa gran ciudad con detalles más claros. Dice en el versículo 7 y versículo 8, hablando de los 2 testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y en el versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, pues no hay que ser un gran erudito para entender lo que dice aquí en el versículo 8, que la gran ciudad es la ciudad donde Jesucristo fue crucificado. ¿Y dónde fue que Jesucristo fue crucificado? Fue en Jerusalén. Esa es la gran ciudad. Por eso, y en varios textos de las Escrituras encontramos que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Entonces la gran ciudad de Apocalipsis, la gran Babilonia, no es ninguna organización religiosa presente, no es la Iglesia Católica Romana, es la Jerusalén antigua,
que se unió al imperio romano para perseguir a los cristianos. Cuando Jesucristo fue presentado ante Pilato, ellos dijeron: no tenemos más rey que al César. Y cuando leemos en el libro de los Hechos, vamos a ver que Pablo iba por las ciudades predicando el evangelio, y los gentiles se estaban convirtiendo, y los judíos se llenaban de celo y acudían a las autoridades romanas para perseguirlos, para apresarlos, y lo echaban de sus contornos. O sea que había una unión política y religiosa, el imperio romano y los líderes judíos, para perseguir a los cristianos. Y esa unión en el Apocalipsis aparece ahí en el capítulo 17. La mujer sentada en la bestia representa el imperio romano, y la mujer representa a la Jerusalén apóstata, a los judíos, el liderazgo judío que rechazó al Señor Jesucristo y que estaba persiguiendo a los cristianos. Y lo vemos también en el capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia que sube del mar es el imperio romano, y luego la bestia que sube a la tierra representa el liderazgo judío que había apostatado. Esa unión política y religiosa del imperio romano con los líderes judíos es lo que aparece en el libro de Apocalipsis. Pero en el mismo capítulo 17 y en el capítulo 19 de Apocalipsis habla de que esa misma bestia que estaba cargando, por así decirlo, al liderazgo judío, luego se volvería contra ellos y los perseguiría. Así que está claro que el libro de Apocalipsis es un libro que contiene los juicios que vendrían por haber violado el pacto antiguo. Y voy a volver al capítulo 18, pero voy a leer un solo versículo. En el capítulo 18 y en el versículo 24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, en esa gran Babilonia. Y ahí está cumpliéndose lo que Jesús profetizó sobre el liderazgo judío en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. En el versículo 35 dice: para que sobre vosotros venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. Es decir, ellos iban a pagar porque ya se había completado, o sea, ya la ira había llegado hasta el extremo, hasta el colmo, y ellos iban a pagar por todas las injusticias, por todas las muertes que habían dado los profetas. Y en Apocalipsis se confirma cuando dice: en ella se halló la sangre de los profetas. O sea, un estudio serio, un estudio exegético nos muestra claramente que no hay ninguna base bíblica para decir que hay en nuestros tiempos una Babilonia y que esa es el malo que va a perseguir a los cristianos. Los cristianos siempre tienen persecución, pero de la Babilonia que habla la Biblia, de la persecución que habla la Biblia, se refiere a la Jerusalén antigua y al imperio romano. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, Jesús dijo una parábola. Versículo 31 hasta el 33 dice, o hasta el 34: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Le dijo: id y decía aquella zorra: he aquí yo echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces en el 35 dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces hay que ser muy deshonesto para no reconocer, o un poco ignorante de la palabra de Dios para no reconocer que la Biblia en el Apocalipsis habla de la destrucción de Jerusalén como la destrucción de la gran Babilonia. Y es importante decir que en el Apocalipsis, lejos de ser un libro que mete miedo,
un libro de terror, es un libro de esperanza, donde el cristiano entiende y tiene la revelación de Jesucristo y de qué somos nosotros en Jesucristo. Y yo quiero finalizar volviendo al capítulo 1 de Apocalipsis. Volviendo al capítulo 1 de Apocalipsis, porque es importante que entendamos que el Apocalipsis contiene juicio para los incrédulos de aquella generación. Claro que sirve como ejemplo para hoy, porque Dios siempre odia el pecado y no podemos menospreciar sus misericordias y sus palabras, pero contiene palabras de esperanza y de ánimo para los que creen en Él, aquellos que creyeron en aquella generación y que siguen creyendo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo que queremos enfatizar y dejar claro aquí es que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es el Rey Supremo. Todos los gobernantes de la tierra están debajo de Jesucristo. Él quiso usar al imperio romano, a los gobernantes romanos, para castigar a su pueblo en aquel entonces, al que había sido su pueblo, por haber violado el pacto. Pero se dice aquí en Apocalipsis que Jesucristo está entronado en el cielo, que el emperador romano no era el rey. El verdadero Rey Supremo de toda la tierra es Jesucristo. Y que Jesucristo comparte su reinado con los que han creído en Él. Aquellos cristianos que habían sido perseguidos, que estaban siendo maltratados, que estaban en gran tribulación, formaban parte del reino de Jesucristo. El apóstol dice: nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos un reino en Jesucristo, un reino eterno que no tendrá fin, un reino donde Cristo con sus santos gobierna y dirige todos los asuntos de esta tierra. Aunque no lo podamos entender, Jesucristo nunca ha hablado en las Escrituras de que su reino sería un reino físico en este mundo, de que su reino necesita eliminar al enemigo. No, en el Salmo 110, que habla del reinado de Jesucristo, dice: domina en medio de tus enemigos. Jesucristo no necesita eliminar sus enemigos para reinar. Él está reinando. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, eres llamado a reinar juntamente con Él. Y aquellos que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen la oportunidad de venir a formar parte de este reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia, la paz y la bendición del Señor Jesucristo pueda estar con cada uno de nosotros. Gracias por haber sintonizado nuestro programa y que el Señor continúe derramando gracia y bendición.